Hola, hola, bienvenido a este nuevo video, a este tercer video de una serie de los cuales estaremos aprendiendo sobre sistemas de inecuaciones lineales. En los videos anteriores vimos cómo representar conjuntos de números utilizando desigualdades, que lo podíamos hacer a través de conjuntos por comprensión y por extensión. Veamos un ejemplo para recordar. El conjunto de los números enteros que sean mayores o iguales que 4 y menores que 6. Entonces tengo el conjunto A que pertenece, o los elementos pertenecen al conjunto Z, o sea, son números enteros, tal que esos números sean mayores o iguales que el menos 4 y que esos números sean también a la vez menores que 6. Tengo por comprensión. Por extensión tendría que nombrar cada uno de los elementos que componen al conjunto, mayores que o iguales que el menos 4. Por lo tanto, parto con el menos 4, menos 3, recordando que son números enteros, menos 2, menos 1, 0, y además tienen que ser menores que 6. Por lo tanto, sigo 1, 2, 3, 4, 5. No puedo colocar el 6 porque son menores que 6. Eso es lo que hemos visto en los videos anteriores. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos el conjunto de numérico al cual pertenece estos elementos? Porque estos pertenecían al conjunto de los números enteros. ¿Qué pasa si ahora colocamos el conjunto de números reales? ¿Habrá alguna diferencia entre decir números enteros y números reales? Si lo detallamos por comprensión, lo único que cambia es la letra del conjunto. La R, porque son números reales, ya no aparece la Z porque no son números enteros. Pero la complicación aparece cuando yo quiero escribirlo por extensión. Porque ¿cómo podemos representar por extensión este conjunto? ¿Cómo podríamos escribir todos los números reales que cumplen la condición de que sean mayores o iguales que 4, menos 4, perdón, y menores que 6? ¿Por qué está la complicación? Porque este conjunto o los números que cumplen esta condición, es decir, los números que están entre el menos 4 y el 6, son infinitos números. Es más, simplemente entre el 1 y el 2 hay infinitos números. Por lo tanto, ¿cómo podríamos detallar cada uno de estos números si es un conjunto infinito? A través de intervalos de números reales. Y es precisamente este o el objetivo que tenemos. Es más, tenemos dos objetivos para este video, que es representar conjuntos de números reales utilizando intervalos. Y el otro objetivo es realizar operaciones con intervalos. ¿Qué son los intervalos? En palabras simples, sería una porción del conjunto de los números reales, una parte de los números reales. Los intervalos se pueden escribir como una notación de intervalo, o se pueden representar a través de una notación de intervalo y a través de una representación gráfica. Vamos a comenzar con la representación gráfica porque, a mi parecer, es un poco más simple de comprender y que nos ayudaría más saber la representación gráfica para luego comprender la notación de intervalo. Veamos. En el ejemplo anterior dijimos que los números reales debían estar entre el menos 4 y el 6, específicamente incluyendo el menos 4, o sea, mayores o iguales que el menos 4, pero menores que 6. Como hablamos de representación gráfica, vamos a hacer nuestra recta numérica. Ubicamos el 0, recordando que hacia la derecha del 0 tenemos los números positivos.
y hacia la izquierda del 0 tenemos los números negativos. Entonces, hacia la izquierda del 0 los negativos y hacia la derecha del 0 tenemos los números positivos. Ahora, ubicamos entonces los números positivos primeramente, 1, 2, 3, hasta el 8 nos cabe en esta recta numérica, recordando que la recta numérica es infinita tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Recuerden que entre cada numerito o la distancia que hay del 0 al 1 tiene que ser igual a la distancia entre el 1 y el 2, entre el 3 y el 4 y así sucesivamente. Hacia la izquierda tenemos los números negativos entonces, comenzando alejándonos desde el 0 como el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Igualmente es infinita hacia la izquierda. Lo siguiente que vamos a hacer es ubicar, como estamos hablando que son mayores que mayor o igual que el menos 4, marcamos el menos 4 con un círculo y marcamos el el 6 también con un círculo. ¿Qué quiere decir eso? Que los números o este conjunto va a estar, vamos a hacer una línea acá, o vamos a marcar mejor. Ya. Ese es el intervalo donde van a estar los números que cumplen esa condición. Pero sigamos haciendo la representación gráfica completa. Si nos damos cuenta, tengo dos signos, que es el mayor o igual que el menos 4 y los menores que el 6. ¿Qué quiere decir que sea igual? O sea que va a incluir al menos 4, pero hacia arriba no va a incluir el 6, o sea, va a ir subiendo hasta el 6, 5, 5,1, 5,2, 5,9, pero nunca va a llegar al 6, 5,99, 5,999, lo más cercano al 6, pero no lo va a incluir. En cambio, hacia el menos 4 sí incluye el menos 4. Por lo tanto, en nuestra representación gráfica debemos pintar nuestro círculo donde se incluye el número. Acá dijimos que se incluía el 4, por lo tanto debo pintar el círculo que indica el menos 4. Y luego, para no hacer una línea sobre mi línea recta, para no rayar mi recta numérica, lo hacemos hacia arriba. Podemos pintarlo o dejarlo en blanco. Por ahora lo podemos pintar de esa forma. Entonces, ahora esta es mi representación gráfica de este intervalo numérico, de los números que sean mayores o iguales que el menos 4 y menores que 6. Esta es mi representación gráfica de ese intervalo. Veamos otro ejemplo. Números reales que sean mayores que menos 5 y menores que 1. Nuevamente necesitamos nuestra recta numérica. Ubicamos el 0, hacia la derecha entonces tenemos los números positivos, hacia la izquierda los números negativos. Ubicamos los números positivos y los números positivos y los números negativos. Ahora, como dijimos, debemos identificar desde dónde parte mi intervalo de números. O sea, parte en el menos 5 y termina en el 1. Entonces selecciono el menos 5 y el menos 1, siempre con círculos. Y en este caso no debemos pintar ningún círculo. ¿Por qué? Porque mi número tiene que ser mayor que menos 5, nos dice mayor o igual. Si dijera mayor o igual, yo pinto donde es igual, porque tengo que incluir el número. Cuando el círculo está sin pintar, significa que no incluye el número. Por lo tanto, tiene que ser menor que 1, por lo tanto el círculo sin pintar, porque no incluye al 1.
Y nuevamente entonces hacemos nuestro rectángulo hacia arriba para poder identificarlo y no rayar nuestra recta numérica. Esa sería la representación gráfica. Ahora, la notación de intervalo consiste en escribir los extremos de mi intervalo. En este caso, los extremos es el menos 4 y el 6. Por lo tanto, quedaría representado así, menos 4,6 entre corchetes. Acá los corchetes tienen también una característica, que es que si están hacia adentro del número o si están hacia afuera del número. En este caso, este corchete del menos 4 está hacia adentro del número. ¿Qué quiere decir eso? Que incluye al menos 4. ¿Por qué lo incluye? Porque el símbolo era mayor o igual. La palabra igual me hace incluir al menos 4, por lo tanto hace que el corchete esté hacia el número, hacia adentro, podríamos decir. En cambio acá, el del 6, es menor que 6, nos dice menor o igual, por lo tanto no incluye al 6, por eso el corchete va hacia afuera, hacia el exterior de mi intervalo. Veamos otro ejemplo, o el segundo ejemplo, pero ahora con notación de intervalo, desde el menos 5 hasta el 1. No incluye ni el menos 5 ni el 1 porque nos dice igual, dice mayor que menos 5 y menor que 1. Por lo tanto, el intervalo sería desde el menos 5, que son los extremos, hasta el 1, que es el otro extremo, pero los corchetes van hacia afuera porque no incluyen ninguno de los extremos. Veamos una información importante, que es lo que yo le dije anteriormente, pero ahora para que lo lean también. Dice, la orientación de los corchetes nos indica si los extremos del intervalo forman parte del conjunto o no. Si tengo entonces el signo o x mayor o igual a cualquier número, por ejemplo a 2, quiere decir que el 2 lo tengo que incluir en los corchetes. ¿Qué quiere decir eso? Que el corchete tiene que ser hacia adentro del número, hacia el número. En cambio acá puedo decir que x tiene que ser menor que 7 y no le coloco igual. Por lo tanto, hasta el 7, pero el corchete tiene que ser abierto hacia afuera, no incluyendo el número. Ahora, si yo coloco el signo igual acá, mi corchete tiene que cambiar. Por lo tanto, el corchete va hacia adentro porque estamos hablando de que es igual. Si yo saco el igual de acá, entonces mi corchete del 2 cambia de orientación porque no incluye el 2, por lo tanto el corchete debe ir abierto hacia el 2. También tenemos que los números corresponden a los extremos del intervalo separados por una coma o por un punto y coma. Dijimos, por ejemplo, que x es mayor que 1 y menor que 2. Estamos hablando del intervalo que va entre el 1 y el 2, ¿cierto? Los corchetes deben ir hacia afuera en el 1 porque no lo incluye, no está el signo igual, y en el 2 tampoco está el signo igual, no dice menor o igual, solamente dice menor que 2. Por lo tanto, el corchete es abierto. Pero también se puede usar el punto y coma para separar. ¿Por qué? Porque podemos usar, en vez de una coma, podemos usar un punto y coma, porque también podemos utilizar o trabajar con números decimales. Por ejemplo, que x sea, vamos a cambiar el color, que x sea menor que 5
mayor que menos 2, mayor o igual que 2, pero podemos trabajar aquí con 5,2 mejor. Entonces x es mayor o igual que menos 2 y menor que 5,2. Por lo tanto, el intervalo al colocar una coma sería menos 2, 5,2, que son los extremos. Aquí ya se genera un problema con las comas. Por lo tanto, cuando yo separo, me conviene colocar entonces un punto y coma para distinguirlo de la coma décima. Y acá, entonces, el signo es mayor o igual que 2, mayor o igual, por lo tanto, el corchete va hacia adentro, menor que 5,2, no lo incluye, por lo tanto, el corchete hacia afuera. Entonces, por eso nosotros podemos utilizar también la punto y coma cuando estamos trabajando con números decimales. Otra información importante que dice que también se pueden utilizar paréntesis redondos para indicar cuando el número no pertenece al intervalo. Veamos un ejemplo. Yo tengo el intervalo que está entre el 2 y el 5, donde no incluye al 5, pero sí incluye al 2. Dice que podemos utilizar paréntesis redondos para indicar cuando no pertenece al intervalo. El 5 no pertenece, por lo tanto, eso lo podemos cambiar con paréntesis redondo. Simplemente así. O sea, el 2 lo incluye porque es un paréntesis cuadrado y el 5 no lo incluye porque es un paréntesis redondo. Aunque en lo personal a mí me gusta trabajar solamente con corchetes cuadrados. Solamente con corchetes cuadrados. Si incluye, van hacia adentro. Si no incluye, van hacia afuera los corchetes. Tenemos distintos tipos de intervalos separados por el tipo de corchete que estamos utilizando o el tipo de conjunto que estamos utilizando. Por ejemplo, tenemos el intervalo de tipo cerrado. ¿Qué significa eso? Que los dos corchetes van hacia adentro porque los dos signos son iguales. En su representación gráfica, los dos círculos irían pintados porque incluye, en este caso, incluye el A e incluye al B. No deja a ninguno afuera. También tengo el tipo de intervalo abierto, donde los corchetes van hacia afuera, porque no incluye ni al A ni al B. Por lo tanto, en su representación gráfica, los círculos van sin pintar. Otro tipo de intervalo es el intervalo semiabierto. ¿Qué significa eso? Que uno de los corchetes va abierto y el otro va cerrado. En este caso tengo cerrado, abierto. Abierto acá, cerrado en el extremo B. Significa que en su representación gráfica uno de los círculos solamente va pintado porque solamente se incluye a uno de los extremos. En este caso, en el primer caso, incluye el extremo A, pero no incluye al B. Acá, en el segundo ejemplo, incluye al extremo B, pero no incluye al extremo A. Y por último, tengo el intervalo o los intervalos no acotados o infinitos. ¿Qué significa eso? Que tengo solamente un extremo. Por ejemplo, acá tengo el extremo A que va hacia los infinitos positivos, o sea, los números mayores o iguales a. Tengo un extremo, que en el extremo inferior podríamos decir, pero en el extremo superior no tengo un final, llega o va hacia el infinito. Cerrado o abierto, tengo cerrado el primero, abierto el segundo, pero los dos son infinito hacia la derecha, hacia los positivos. Y tengo el otro caso al revés, que es infinito hacia los negativos, donde
tengo entonces que el intervalo va desde el menos infinito hasta el b, o dicho de otra forma, son los números menores, en este caso menores o iguales que el b. Por lo tanto, en el extremo b se pinta, pero en el extremo izquierdo no hay un fin, queda abierto, por eso son infinitos. Veamos algunos ejemplos. Dice el conjunto A, que son el conjunto de números reales, tal que la X, recuerden que siempre en este caso tengo que leer desde la X. Dijimos que las desigualdades se leían desde izquierda a derecha, pero cuando aparece la incógnita o en este caso mi variable X, leo desde la variable, por lo tanto la X es menor que la raíz de menos 3. La X es menor que la raíz de menos 3. Recuerden que está abierto hacia el lado mayor, por lo tanto el menos 3, perdón, la raíz de menos 3 es mayor que mi variable X. Dicho de otra forma, X es menor que la raíz de menos 3. ¿Cómo representamos eso en forma gráfica? Hacemos nuestra recta numérica. Como tengo solamente un extremo, que es la raíz de 3, ubico mi extremo y le coloco raíz de 3, menos raíz de 3, perdón, y hacemos el círculo, ¿cierto? Nuestro círculo. Los x menores que la raíz de menos 3. ¿Hacia dónde van los menores de ese número? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? En este caso van hacia la izquierda, por lo tanto de aquí hacia la izquierda. Vamos a hacer que es infinito. ¿El círculo se pinta o no se pinta? En este caso no se pinta porque dice que es menor que la raíz de menos 3. Nos dice menor o igual. Por lo tanto, no pintamos el círculo. Podemos pintar nuestro intervalo para indicar que ese es el lugar que voy a ocupar o el sector que vamos a ocupar. Como notación quedaría que siempre desde izquierda a derecha en el intervalo. Por lo tanto, como comienza en el menos infinito, desde el menos infinito hasta la raíz de o menos la raíz de 3. Los corchetes. El corchete del infinito siempre es abierto, porque no podemos incluir el último número. Siempre, entonces, el infinito o el corchete del infinito va a ir abierto, hacia afuera. Eso significa corchete abierto, corchete hacia afuera. En el caso del corchete de la raíz de menos 3, menos la raíz de 3, perdón, tiene que ser abierto o cerrado. En este caso dijimos que el circulito era abierto, o sea, sin pintar. Por lo tanto, el corchete tiene que ser abierto, o sea, hacia afuera. No incluyo la raíz de o no incluyo el número menos raíz de 3. Veamos otro ejemplo. Tengo los números reales tal que x sea mayor o igual que menos 2 y menor que 8,3. Acá tengo un número decimal. Veamos. Representación gráfica primero. Trazo mi línea recta. Tengo un número negativo y un número positivo, por lo tanto vamos a ubicar el 0, ¿cierto? Ubicamos el menos 2 y ubicamos el 8,3. No es necesario acá para la representación que sea tan exacto. Me interesa solamente que podamos ubicar los extremos, que es el menos 2 y el 8,3. Dice entonces que son los mayores o iguales que el menos 2. Por lo tanto, ubicamos en mi recta numérica los círculos, que me indican los extremos del menos 2 y el 8,3.
desde el menos 2 dice que es mayor o igual, por lo tanto, como es igual, incluye el menos 2, por lo tanto, si lo incluye, pintamos. Pintamos mi círculo y son los mayores, por lo tanto, ¿hacia dónde van los mayores que el menos 2? Hacia la derecha. Y menores que 8,3 nos dice menores iguales, por lo tanto no se pinta el círculo y los menores que 8,3 van hacia la izquierda. Por lo tanto, ese es mi intervalo del conjunto B, mi representación gráfica. Ahora, ¿cómo quedaría la notación de intervalo? Dice que colocamos los extremos primero, los números son los extremos, menos 2, 8,3. Pero estoy hablando con un número decimal, por lo tanto, en vez de colocar coma, colocamos punto y coma, 8,3. En el 2 o en el menos 2 es cerrado, pintado, igual, por lo tanto, el corchete va hacia adentro, corchete cerrado. En el 8,3 el círculo no lo pintamos, no es igual, dice menor estricto, por lo tanto, el corchete es abierto, no incluye al 8,3. Ahora pasamos al siguiente objetivo que dice realizar operaciones con intervalos. Aquí se pone un poco interesante el contenido, así que pongan mucha atención. Tenemos unión entre intervalos. Anteriormente, video número 1, vimos unión e intersección de conjuntos de números. Ahora es similar, pero con intervalos numéricos. Podemos entonces hacer nuestra unión entre el intervalo 2,5 y el intervalo 3,18. Para poder hacer esto, es recomendable hacerlo en la representación gráfica primero. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra recta numérica, la voy a hacer con azul, recta numérica, y ubicamos los numeritos de cada uno de los intervalos. Dice primero 2,2 y 5 son los extremos, 2 y 5, y 3 y 18. Por lo tanto, tengo el 2 y podemos colocar el 5 por aquí, el 3, por lo tanto coloco el 3 y el 18. Recuerden que los números van según la recta numérica. Yo los otros números no es necesario ponerlo. No es necesario colocar el 1, ni el 4, ni el 6, ni el 7, ni así sucesivamente, porque me interesa ver cómo van a quedar la representación. Ahora, veamos, voy a hacer con rojo el intervalo 2,5. Dice que el 2, el corchete está cerrado, por lo tanto, se incluye al 2, ¿eso qué quiere decir? Que el círculo del extremo 2 se pinta. El 5 es un corchete abierto, por lo tanto, el círculo del 5 es abierto. Es abierto, sin pintar. Y unimos entonces, y yo pinto acá mi intervalo. Ahora el intervalo 3,18 lo voy a hacer con color verde. Entonces hago los círculos del 3 y del 18. El 3 en este caso es abierto, el corchete, por lo tanto no pintamos el círculo del 3. El corchete del 18 también es abierto, por lo tanto tampoco pintamos. Y unimos este intervalo y me quedaría algo así. Puedo pintar verde hacia el otro lado, se pintaron las líneas de acá. Y dijimos entonces que la unión era juntar los dos conjuntos. Por lo tanto,
Por lo tanto, mi conjunto ahora parte en el 2 y termina en el 18. Por lo tanto, mi nuevo conjunto o el conjunto unión de estos dos intervalos sería desde el 2 hasta el 18. El 2 está pintado o está cerrado, por lo tanto, corchete cerrado. El 18 está sin pintar y el corchete está abierto, por lo tanto mantenemos el corchete abierto. Entonces, la unión del intervalo 2,5 con el intervalo 3,18 me da el nuevo intervalo 2,18 con en el 2 cerrado y en el 18 abierto. Veamos la intersección entre intervalos. Tengo el intervalo menos 3,4, ambos cerrados, y el intervalo 0 y 9,5. Abierto en el 0, cerrado en el 9,5. Entonces comenzamos haciendo mi recta numérica y ubicamos los números. Tengo el primer intervalo entre el menos 3 y el 4, entre el 0 y el 9,5. Ya, ahí tengo todos los extremos ubicados en mi recta numérica. Voy a hacer el primer intervalo con rojo, que va desde el menos 3 hasta el 4. Hago el círculo en el menos 3 y en el 4. El menos 3 es cerrado, los corchetes van hacia adentro, por lo tanto pinto mi círculo. Y el 4, el corchete va hacia adentro, por lo tanto también es pintado mi círculo. Entonces tengo que mi intervalo está entre el menos 3 y el 4, con rojo dije. Y luego tengo el intervalo 0,9, 0 y 9,5. Hago mi círculo, vamos a hacer con verde, en el 0 y en el 9,5. El 0, el corchete va hacia afuera, quiere decir que es corchete abierto, por lo tanto el círculo no se pinta. En el 9,5 el corchete va hacia adentro, hacia el número, por lo tanto es cerrado. Pinto entonces mi círculo, pinto mi círculo del 9,5. Y mi nuevo intervalo entonces quedaría acá, ¿cierto? Pintamos con verde mi intervalo. Ya. Como estamos hablando de intersección, estamos hablando de donde se cruzan mis intervalos. ¿Dónde se cruzaron el intervalo? En este sector. Vamos a colocar el marcador. En este sector se cruzaron. Aquí tenía rayas rojas y verde. Ese es mi se me pintaron todas las líneas, pero se entiende que la intersección es simplemente donde se cruzan los dos intervalos. En este caso se cruza en el 0 y en el 4. Por lo tanto, como notación quedaría 0 y 4. El 0 está abierto, está sin pintar, por lo tanto es corchete abierto. Y el 4 está pintado, por lo tanto el corchete sería cerrado. El corchete sería cerrado. Por lo tanto, la intersección entre el intervalo menos 3,4 y el intervalo 0 y 9,5 sería el intervalo 0,4. En el 0 abierto, 4 cerrado. Eso es la intersección entre intervalos. Veamos otro ejemplo de intersección. Tengo entre el menos 10 y el 1 intersectado con el 1 y 4, con el intervalo 1,4. Recta numérica. Vamos a hacer nuestra recta numérica.
tengo el menos 10 por un lado, el 1, nuevamente tengo el 1 y el 4. Si se dan cuenta acá, no tengo 4 dígitos, sino tengo solamente 3 puntos. Y volvemos a hacer. Vamos a hacer con rojo entonces el primer intervalo en el menos 10 y en el 1. En el menos 10 es abierto, en el 1 también, los corchetes van hacia afuera, por lo tanto no se pintan los círculos. Y quedaría entonces mi intervalo entre el menos 10 y el 1. El otro intervalo lo vamos a hacer con verde y va en el 1 también y el 4. Voy a marcar primeramente el 4 para poder explicar el 1. El 4 es cerrado, pintamos entonces. El 1 no hago otro círculo, solamente me fijo que este 1 incluye, o sea, este intervalo incluye al 1, el corchete está cerrado. Pero el otro intervalo, el 1 no lo incluye, porque el corchete está abierto. Por lo tanto, lo que puedo hacer es solamente pintar la mitad del círculo para indicar que el intervalo de la izquierda, en este caso, no incluye el 1, pero el intervalo de la derecha sí incluye el 1. En este caso, entonces, me quedaría así. Entonces, acá, ¿cuál sería la intersección? ¿Cuál será la intersección, el intervalo de intersección? Podríamos decir que el 1. Podríamos decir que el 1. Pero el 1 se incluye en este intervalo, pero en el otro intervalo no lo incluye. Por lo tanto, recordando que la intersección son los elementos que están en uno y en el otro conjunto. O sea, tienen que estar en los dos intervalos. Acá el 1 no pertenece al intervalo primero, pero sí pertenece al intervalo segundo. Por lo tanto, el 1 no es parte de la intersección. Entonces, en este caso me quedaría que la intersección o que no hay intersección. No, estos dos intervalos no se cruzan. Por lo tanto, hablamos que la intersección es vacía y se hace con ese símbolo que es un círculo tallado. Intersección vacía. No se cruzan los dos intervalos. Espero que les haya gustado este nuevo video y le invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y que le den me gusta y me sigan en la página del fanpage. Nos vemos en un próximo video.